Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema actual en el 2024, como son las hipotecas. Al fin y al cabo, todo el mundo que tiene una hipoteca o que va a querer cogerle en un determinado momento va a tener que tomar una decisión que se le va a preguntar desde la propia entidad. Hipoteca a tipo fijo, hipoteca a tipo variable, esa decisión que al fin y al cabo nos va a condicionar 20, 25 o 30 años de nuestra vida y que puede suponer una gran mejora o un gran perjuicio en nuestra salud financiera. Por eso hoy, aquí en La Campana, vamos a hablar sobre hipotecas y vamos a explicar desde el punto de vista de la educación financiera cómo podemos tomar nuestra mejor decisión a la hora de decidir qué tipo de hipoteca es el mejor en base al año en el que estemos. La clave fundamental es que existen realmente dos grandes bloques en las hipotecas: hipotecas a tipo fijo, hipotecas a tipo variable, y es verdad que existe un tercer tipo de hipoteca mixta, pero al fin y al cabo, es un traje a medida que suelen usar las entidades financieras para sus propios beneficios. Por tanto, desde mi punto de vista, yo considero que nos centremos en las dos que más se otorgan: hipoteca fija e hipoteca variable. La hipoteca fija es aquella en la que el porcentaje de interés que vamos a utilizar y vamos a pagar para devolver el préstamo es, como su propio nombre indica, fijo. Y en este aspecto tenemos que tener en cuenta algo a la hora de comparar una hipoteca fija que me puede dar una entidad financiera u otra. Muchas veces nos fijamos simplemente en que este banco me ofrece una hipoteca fija al 4% y este otro banco me lo ofrece al 3,9%. Por tanto, de alguna manera, el que me lo ofrece al 3,9% tiene que ser mejor. Eso sería de alguna manera incorrecto, porque aquí estaríamos solo mirando el TIN, que es realmente cuánto nos cuesta devolver el interés del préstamo. Pero la clave a la hora de comparar una hipoteca con otra, hay que pedirle al banco que nos diga cuál es el TAE, la tasa anual equivalente, que es realmente la cifra que nos une cuánto nos cuesta el interés del préstamo más todos los gastos adicionales que están englobados de alguna manera en ese préstamo y que no se suelen normalmente comentar. Por tanto, a la hora de comentar una hipoteca, siempre verificar el TAE y no el TIN, que nos ayudará mucho en nuestra salud financiera. Luego, por otro lado, tenemos las hipotecas variables, que son aquellas en las cuales tenemos, de alguna manera, el interés que vamos a pagar en el préstamo va a ser variable y va a depender de dos cosas. Una cosa es el Euribor, que es igual para todos los bancos, y luego hay que sumarle lo que se llama el diferencial bancario, es decir, lo que gana el banco sumándole el Euribor. Entonces aquí la clave fundamental es entender cuál es el diferencial bancario, es decir, cuál es ese incremento que pone cada entidad bancaria al préstamo que vamos a solicitar sobre el Euribor para determinar cuál es la hipoteca que más nos interesa. Pero ahora viene la gran pregunta. Bueno, Alberto, estás comentando que el Euribor es igual para todos los bancos, pero el Euribor, eso que sube y que hace que todas las hipotecas en general suban o bajen, ¿de qué depende? Bien, pues el Euribor depende directamente de los bancos centrales, de los tipos de interés que apliquen los bancos centrales, en este caso de Europa, pues el Banco Central Europeo. Y aquí entra, de alguna manera, la clave fundamental. Y yo, ¿cómo determino si a la hora de la verdad tomo una hipoteca tipo fija o una hipoteca tipo variable? Pues para eso tenemos que irnos al gráfico de la evolución de los tipos de interés que se suelen dar normalmente en el Banco Central Europeo, donde podemos ver de media que en los últimos prácticamente 20 años, en el actual siglo, los tipos de interés del Banco Central Europeo oscilan prácticamente en una franja baja del 1%, más o menos 0,5%, y la parte alta en torno al 4%, con una diferencia más o menos de 0,5%, es decir, 4,5%, 3,5%. De tal manera que con esto podemos ver que hay ciclos en las políticas, política monetaria restrictiva, es decir, cuando el Banco Central Europeo sube tipos de interés en gran medida para frenar la inflación, y luego para activar la economía se aplica una política monetaria expansiva, bajada de tipos de interés, y de esta manera los tipos de interés tienden a ir bajando del 4, 3,5, 3, 2 al 1% aproximadamente, 0,5. Entonces, en base a esto, en base a que podemos estipular que en el siglo XXI, por parte del Banco Central Europeo, unas tasas de interés bajas es en torno al 1% y unas tasas de interés altas están en torno al 4%, entra aquí la famosa pregunta: ¿y actualmente, con unas tasas de interés altas, qué tipo de hipoteca opto? Pues bien,
La pregunta te podría responder, pues haz exactamente lo contrario a lo que te recomienda tu entidad bancaria. Eso sería seguramente una gran lección que te ayudaría en la vida. Pero sobre todo es entender por qué cuando hay unos tipos de interés altos, como estamos 2024, deberías coger una hipoteca tipo variable. Porque en los próximos meses, trimestres, se va a ofrecer una bajada de los tipos de interés. Al fin y al cabo, los ciclos económicos, con los ciclos de los tipos de interés, son patrones que se tienden a repetir cada 7 u 8 años, de tal manera que cuando los tipos están altos es más recomendable una hipoteca variable para beneficiarte de las bajadas de tipos de interés, y solo cuando los tipos de interés están bajos en torno al 1%, ahí es cuando es más propicio coger una hipoteca fija, que aunque a corto plazo pueda parecer que sale más caro que la hipoteca variable, tener en cuenta que una hipoteca no es un préstamo un año, sino que suele ser a 20, 30 años, y ahí a largo plazo nos va a salir mucho más rentable. Quédanos con esto: tipos de interés altos, recomendable hipoteca variable; tipos de interés bajos, en torno al 1%, hipoteca fija. Con esto creo que os va a ayudar mucho a la hora de entender las hipotecas, de esta pincelada de la educación financiera. Y vamos a ir ahora a un segundo bloque de trading para hablar hoy de los instrumentos especulativos más potentes que existen en la actualidad. Bueno, pues en este segundo bloque que vamos a hablar sobre el mundo del trading, el mundo de la inversión, vamos a tener en cuenta ahora un aspecto clave como son los derivados financieros. Vamos a hablar hoy de las opciones put. Unas opciones, un producto financiero que nos permite especialmente ganar cuando las bolsas bajan. Es decir, una situación que normalmente nos han dicho de toda la vida que solo se gana en bolsa cuando las bolsas suben, pero cuando viene una crisis financiera, cuando las bolsas bajan, no se puede ganar dinero, y todo lo contrario. Justamente las opciones vanilla, en este caso las opciones put, son las que más nos permiten ganar dinero cuando la bolsa baja. Y aquí tenemos el ejemplo en el trading con opciones a través de nuestra escuela del Chat Vivo Opciones, que os animo a que os informéis de cómo poder aprender con nosotros cada semana, siendo la escuela líder en este país, de lo que es en sí una compra de opción put. Una compra de opción put nos permite, es una especie de seguro en el cual nosotros pagamos una cantidad de dinero, en este caso, en el ejemplo, un ejemplo de unos 60 euros, y nos permite especular a que cualquier activo, en este caso el IBEX 35, pueda bajar de precio. Pueda bajar de precio desde los 8.100 puntos en adelante, y todo lo que baje el mercado nos lo van a pagar en una franja de tiempo. Imaginemos un mes. En este caso, si el IBEX 35 bajara 500 puntos, nos pagarían 1 euro el punto, es decir, 500 euros que nos abonarían en nuestra cuenta al cabo del mes, o si queremos cerrar anticipadamente la operación, podríamos hacerlo. Es decir, si el mercado baja 500 puntos en las 2 semanas de nosotros abrir esta operación, podríamos, si deseamos, cerrar la operación. Por otro lado, imaginemos que en vez de bajar, el mercado sube, se va a 8.200, 8.300, digamos que sube 500 puntos. Este es el instrumento que, a diferencia del resto, donde si ganamos, ganamos X capital, pero si perdemos, también perdemos proporcionalmente. En este caso, las opciones vanilla, en las opciones put, si nos equivocamos, no perdemos la misma cantidad, solo perderíamos la cantidad limitada, que en este caso serían solo 60 euros, porque nosotros simplemente estamos asegurando que nos paguen todo lo que baje el mercado, desde el nivel que digamos, a un tiempo determinado. Si baja, nos pagan de forma ilimitada toda la caída, y si el mercado sube o simplemente no baja, tenemos una pérdida que está limitada al seguro que hemos comprado. Viendo esto, seguramente que en casa podéis decir, hombre, es que esto es similar a un seguro de coche, a todo riesgo. Yo cuando pago una prima del seguro, una cantidad fija. Si tengo un accidente, la aseguradora me indemniza lo que cueste, y si no tengo ningún accidente, solo voy a perder la prima del seguro. Pues exactamente, un seguro no deja de ser más que una opción put, donde en este caso podemos usar esta opción put para beneficiarnos nosotros de caídas del mercado. Imaginemos ahora que viene una crisis financiera en próximos meses, consideramos que puede venir una gran caída del mercado, y por esa razón aprender trading de opciones nos va a permitir ganar dinero a la baja. Pero aquí hay un tema importante: no solo nos permite ganar dinero cuando los mercados bajan. Pongamos un ejemplo donde tenemos, imaginemos una cartera de acciones que yo la quiero mantener porque me da dividendos, porque considero que es parte de mi jubilación,
esa cartera de acciones, si considero que de aquí al próximo medio año las bolsas pueden sufrir una corrección, puedo, una de dos, o vendo las acciones, me quedo sin mis dividendos, etcétera, o bien mantengo las acciones y compro opciones put de tal manera que le he aplicado un seguro anticaídas, de tal manera que si el mercado bajara, lo que pierdo por las acciones lo ganaría por las opciones y de esta manera se puede cubrir una cartera. Fijaros ya, estas son pequeñas pinceladas de lo que damos en nuestra escuela del Chambip Opciones. Pero la clave fundamental de esto, además de especular para ganar dinero, además de proteger nuestro dinero, nuestra cartera, nuestras acciones, hay una tercera utilidad que tienen las opciones, que pocas veces se ha hablado en televisión y que prácticamente va a ser exclusiva en este programa, lo que os voy a comentar. Las compras de opciones van ligados a mucho más allá. Es verdad que la mayor parte de la sociedad de nuestro país, el 99%, desconocía este instrumento. Jamás prácticamente se ha hablado en televisión. Pero cuando se dan grandes compras o cuando sale una noticia en medios de que grandes inversiones se han realizado con las opciones put, esto nos brinda que en la sociedad va a ocurrir algo, normalmente. Porque las opciones put van ligadas íntegramente a que pueda haber un cambio, ya sea económico, ya sea un atentado, ya sea algo que vaya a ocurrir, normalmente tiende a ser beneficioso, ya os lo adelanto, de hecho son acuñadas opciones Bin Laden, y podemos ver aquí cómo en noviembre del 19 salía esta noticia, que en pocos medios se hizo eco. 1.000 millones a que la bolsa se desplomará en marzo. Estaban hablando de marzo del 2020, Ray Dalio negaba esta apuesta. ¿Vale? Esta estrategia, Ray Dalio es el mayor gestor de fondos de inversión y en esta noticia se destacaba que, que había comprado en torno a unos 1.000 millones de opciones put para marzo del 2020. Estamos hablando de aproximadamente 5 meses antes, acordaros lo que ocurrió en marzo del 2020, pandemia del COVID. Bien, pues esta noticia, como digo, es una noticia que hubiera pasado desapercibido para la mayor parte de la gente que desconoce el mundo de las opciones. Pero cuando conocemos el mundo de las opciones sabemos que cuando hay una importante compra de opciones put a una fecha determinada, normalmente hay detrás, digamos, información que desconocemos que nos viene a decir algo está ocurriendo. Algo puede ocurrir próximamente en este aspecto y que puede hacer caer la bolsa. Vamos ahora a ver qué ocurrió justamente en marzo del 2020 y podéis ver aquí que más o menos cuando se estaban realizando las grandes posiciones bajistas era aproximadamente por aquí, noviembre del 19, esto fue del 20 de febrero al 20 de marzo, hubo, ya lo conocéis todos, la pandemia a nivel mundial del COVID y esto se tradujo en bolsa con el mayor crack bursátil del IBEX 35, entre otras bolsas, desplomes de un 30% en las bolsas del 20 de febrero al 20 de marzo. Y lo curioso de todo esto, de las opciones, es que el vencimiento, es decir, la expiración de este tipo de instrumentos, se da el tercer viernes del tercer mes de cada trimestre. En este caso, sucedió el tercer viernes de marzo, que casualmente fue el mínimo de la bolsa en el 2020. Cuando iniciamos realmente el confinamiento en Europa fue cuando la bolsa ya había hecho suelo y a partir de ahí empezó a subir. Es decir, que ese posicionamiento que se había dado meses antes de que en marzo podría ocurrir algo fue comprar unos seguros de opciones put esperando que en marzo pudiera ocurrir algo. A partir de aquí, ya a buen entendedor pocas palabras, pero podéis entender que los instrumentos como las opciones put sirve no solo, como digo, para protegernos de grandes caídas ante algo que pueda ocurrir, sino para ganar mucho dinero en estos movimientos. Os quería acercar este pequeño instrumento financiero, pero muy potente y sobre todo al alcance de cualquier tipo de inversor. Y ahora vamos al bloque más importante de este programa, en la entrevista de hoy de un invitado de honor. Experimenta las opciones como nunca antes. Opera opciones Vanilla y opciones Barrera con la plataforma única de ABA Options que te permitirá tener el control absoluto. Accede a herramientas avanzadas, estrategias preestablecidas y una sólida gestión del riesgo.
Bueno, estamos ya en nuestra sección de entrevistas y hoy con un invitado, comentaba antes, de honor, con José Manuel García Margallo. Muy buenas, José Manuel, encantado. Buenas tardes, pues muchas gracias por tenerme aquí en esta sobremesa, ¿no? Nada, es para mí un verdadero placer y además que yo creo que para todos nuestros telespectadores hoy podéis una entrevista, una charla de la actualidad económica, de usted con todo su bagaje profesional, la verdad que va a ser un verdadero placer. En las entrevistas yo realmente suelo preguntar, en la primera, aunque obviamente todo el mundo le conoce, ¿quién es, aquí se autopresente de alguna manera, quién es José Manuel García Margallo? Bueno, no, para hacer la primera pregunta no es fácil, ¿no? Bueno, yo nací en Madrid el 13 de agosto de 1944. Mi padre estaba a la sazón destinado en Murcia, había ganado las oposiciones de lo que entonces eran inspectores de timbre, luego fueron inspectores técnicos fiscales, inspectores financieros, inspectores de Hacienda, etc. Estuve 9 años en Murcia, luego a mi padre lo trasladaron a San Sebastián y yo llegué a San Sebastián para cursar ingreso de bachiller. Hice todo el bachillerato en los jesuitas, en San Ignacio. Luego hice la carrera en Deusto. En Deusto cursé Derecho y 3 cursos de Económicas. Digo 3 porque el último curso, cuarto y quinto Derecho, lo hice junto para hacer además la revalida que teníamos que hacer los de Deusto y llegar a tiempo también a mis propias oposiciones. Oposiciones que gané en 1968, las oposiciones difíciles, eran 12 plazas. Éramos muy poca gente en aquel cuerpo, entonces se llamaban técnicos fiscales del Estado. Bueno, la última reunión que tuvimos como técnicos fiscales del Estado antes de la fusión con otros cuerpos de Hacienda, que fue un homenaje a Álvarez del Manzano, me parece que éramos 120. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo tenía que llevar en solitario, y tenía 24 años recién cumplidos, 2 provincias, que eran Castellón y Teruel, y hacerme cargo de prácticamente toda la imposición que entonces había en España, impuesto general sobre el tráfico de las empresas, la inspección de transmisiones patrimoniales, etc. Después de Castellón y Teruel estuve en San Sebastián, fueron los años duros. Yo llegué a San Sebastián en el año 70, coincidí con el proceso de Burgos, eran ya años de plomo. Y luego el Ministerio de Hacienda tenía, por tradición, el número 1 de cada promoción, lo enviaban a Estados Unidos a distintas instituciones. A mí me enviaron a la Universidad de Harvard, a la universidad, a la Law School, a la Escuela de Derecho, en donde estuve un año haciendo un máster que se llama International Tax Program, y luego ya me animé y me gradué en Derecho. Entré en la escuela con los americanos, con los estudiantes americanos. Efectivamente me gradué, yo creo que fui el primero o el segundo español graduado allí. Volví a España, a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda con Fernández Ordóñez, que había sido siempre mi mentor. Y allí ya entré en lo que podríamos llamar política activa. Sí. Yo he estado haciendo política toda mi vida. Yo entré a los 16 años, entré en las Juventudes Monárquicas Españolas en San Sebastián. O sea que desde la niñez, adolescencia, puedo decir, siempre ¿te gustó? Me ha interesado enormemente la política, siempre. Y de hecho yo creo que toda mi formación estuvo orientada hacia la política. Yo consideré que Derecho y Económicas era la mejor plataforma para entrar. Consideré también que tenía que aprovechar la oportunidad de irme a Harvard, en donde hice este tax program al que me he referido, y la graduación en Derecho. Y empezamos pues con un grupo muy pequeño de gente. Era un grupo, fundamentalmente éramos compañeros de cuerpo, que éramos socialdemócratas. Entramos en una sociedad que se llamaba FEDISA. Claro, esto el espectador joven no sabe lo que es. En aquel momento no había partidos políticos. Se habían autorizado lo que se llamaban las asociaciones dentro del movimiento, pero que precisamente por estar dentro del movimiento no era lo que nosotros queríamos. Y entramos como grupo, como una tribu, en una sociedad que se llama Federación de Estudios Sociedad Anónima, FEDISA, nos llamaban los fedisarios. Allí coincidimos con prácticamente toda la oposición democrática, liberales, democristianos, socialdemócratas, etc.
Eso dio origen luego a Centro Democrático y dio origen a Unión de Centro Democrático. Gané las primeras elecciones, yo fui diputado constituyente, fui diputado por Melilla 77-79, 79-82, en donde tuve el golpe de Estado de Tejero. En el 82 la suerte me fue esquiva, yo me quedé en Unión de Centro Democrático sabiendo que nuestro destino era perfectamente previsible, como así fue. Bajamos de 168 escaños a 11 escaños y yo no salí elegido, era el número 2 por Valencia, y ya volví en el 86 a la Coalición Popular, Alianza Popular, Partido Demócrata Popular, Partido Liberal, hasta que en el 89 nace el Partido Popular como fusión de todos estos partidos y cambiando su orientación política. Alianza Popular en el Parlamento Europeo se sentaba con los conservadores británicos y daneses. Pasa a sentarse en el Partido Popular Europeo, que es la gran democracia europea y en donde sigo. Después de unos años en el Congreso, 86, 89 y 93, en 94 fui elegido diputado europeo y allí estuve hasta que fui nombrado ministro de Asuntos Exteriores. 2011-2016, luego fui elegido diputado por Alicante en 2 legislaturas y luego volví al Parlamento Europeo y esa es un poco mi peripecia vital. Bueno, es muy, muy extensa, obviamente. Y estuve mucho tiempo hablando de educación financiera, porque a mí sí, es ¿Le que gustaba? en mi reencarnación anterior, antes de ser ministro de Exteriores, era vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Y me tocó lidiar el paquete de regulación y supervisión financiera, que tenía 5 patas: bancos, seguros y fondos de pensiones, mercados de valores, la Junta de Riesgo Sistémico y luego la que se llamaba Omnibus, es decir, la directiva que modificaba todas las directivas anteriores que venían afectadas por ese paquete. Y entonces fue cuando creamos la EB, la Agencia Europea Bancaria, la supervisión bancaria, la resolución bancaria. Porque se sentaban las bases realmente. Se sentaron las bases que todavía no han terminado. Seguimos sin tener el seguro de depósitos europeo, etcétera. Tenemos que seguir regulando las crisis bancarias. Pero fue una etapa muy difícil porque había 27 países e intereses muy distintos. Usted sabe que cuando se habla de finanzas, cada sector tiene su lobby y tiene sus intereses. Tiene su forma de verlo. Eso es. Yo desde mi punto de vista de mi programa, pues lo que intento transmitir siempre es la educación financiera. Bueno, es que es vital. Para toma de decisiones. Es vital. Porque creo que usted también defiende eso. Además, el tema de que si una persona tiene educación financiera, va a ser más libre. Eso es. Y sin educación financiera, pues el dinero puede ser un amo o puede ser... Hicimos mucho en aquella época en sentar la obligación de los bancos de asesorar a lo que llamamos inversor no profesional de cuáles eran los riesgos, las opciones, etcétera, pero queda muchísimo terreno por hacer porque usted sabe mejor que yo lo complejo que es esto. Es muy complejo y sobre todo a la hora de transmitir. ¿Qué se transmite? ¿Qué se quiere desde lo más básico o ya un poquito a nivel medio en ese aspecto? Hay un tema actual como son las CBDCs, el euro digital, que está un poco pues, en auge, en cercanía, porque prácticamente en 2025 se va a iniciar, se espera que esté totalmente aplicado antes del 2030. ¿Qué opina del euro digital y cuál es la finalidad desde el punto de vista de Europa primero? Pues yo tengo serias dudas sobre el euro digital, porque nace con sentimientos contrapuestos. De un lado se quiere que tenga el suficiente éxito como para que la población asuma el euro digital como una moneda más, pero no se quiere que tenga demasiado éxito, porque si tiene demasiado éxito, el Banco Central considera que lo que se llaman mecanismos de transmisión monetaria no van a funcionar. Los bancos, por otra parte, tienen el temor de que si el euro digital se desarrolla, sus funciones van de alguna manera a mermar. Es decir, si usted lo que tiene es un depósito en el Banco Central Europeo, un depósito en el Banco Central Europeo tiene una ventaja indudable.
es absolutamente seguro. Usted sabe que ahora los depósitos están asegurados solo hasta una determinada cantidad. Allí lo tienes completamente seguro. Si empiezas a hacer transacciones entre las cuentas del euro digital, la intermediación de los bancos disminuye. Si la intermediación de los bancos en captación de dinero disminuye, a medida de dónde van a sacar el dinero para hacer los préstamos. Entonces, tampoco está claro qué es lo que el euro digital añade a lo que ya tenemos. Sí, ¿Qué añade a pagos utilidad instantáneos? ¿Qué utilidad tiene? ¿Para qué hacemos eso? Por eso los bancos están estudiando esto. Estamos en una fase de estudio. Yo creo que quiere competir con las criptomonedas, es decir, una cripto más, pero no acabo de ver cómo va a funcionar esto. Yo no sé si usted... Sí, yo no sé si el euro digital detrás tiene algo más de una fase de control social. Es decir, si una persona le quito o intento sustituir 100% el efectivo, desde el punto de vista de sé dónde está, sé lo que gasta, en qué lo gasta, puedo sacar patrones de cada uno de los individuos y de alguna manera el control, digamos, en cualquier otro aspecto. Es decir, lo que decía usted, ahora se puede pagar con tarjeta, es decir, no es necesario si se quisiera el efectivo. Entonces el euro digital dice, no, es que se va a poder, todas las transacciones van a ser online, como ahora. Entonces no aplica ninguna, digamos, ventaja, salvo que esa ventaja no sea para el propio individuo, sino para quien lo emite. Pero el control lo tiene usted ahora si lo aumenta en los pagos por tarjeta, es decir, cada vez está disminuyendo el límite en que puedes pagar en efectivo, fundamentalmente por el control fiscal. Bueno, es decir, si sigues en ese camino, llegará un momento en que todos los pagos se hagan por tarjeta y los pagos por tarjeta necesariamente dejan un rastro. Entonces, tampoco sé qué ganamos en ese tema. Pero no me parece que sea el tema central de lo que va a pasar en las finanzas en Europa. Parece más importante ahora lo de acabar de completar el modelo bancario con un sistema de depósitos europeos más sólido, mejorar el tema de las crisis bancarias, que hubo una amenaza hace unos años de crisis bancarias, mejorar los temas de supervisión, eso me parece más importante. Y como eurodiputado, Margallo, ¿qué decisiones económicas se pueden estar valorando ahora mismo en el Parlamento Europeo que más puedan afectar directamente a España? Tanto a favor o en contra. Ahora hemos terminado, yo tuve una participación activa en eso, fue el sistema de pagos instantáneos, que tuvimos una dificultad para introducir el Bizum, porque es un sistema que solo está en España y a los demás no les interesaba. Lo hemos metido. Yo creo que hay que completar el mercado de capitales, la unión bancaria, etcétera, seguir avanzando en ese tema. Pero las grandes decisiones europeas que van a afectar a los países miembros y por tanto a los ciudadanos es lo que usted estaba explicando antes. El Banco Central ha tenido durante muchos años una política de tipos de interés históricamente muy baja. Muy baja, que tiene problemas. Ha estado comprando activos tanto con el programa normal como con el programa que puso en marcha, que creo que fueron 1,85 billones de euros. Ha habido mucho dinero y muy barato para muchas cosas. Eso se ha terminado. Ya los programas de compra activo no funcionan, los tipos de interés están altos. Yo coincido en que bajarán si la inflación aumenta. Otra cosa es que bajen hasta los previos, muy difícil. Yo creo que esa etapa que se parece mucho a una que Greenspan habló de la época de la exuberancia racional ha terminado. Por tanto, los gobiernos ya no van a poder emitir deuda con la alegría de saber que alguien se la va a comprar en las cantidades que quieran y a un precio ridículo. Y si eso además añade usted las nuevas reglas fiscales, el nuevo marco de reglas fiscales. Durante la pandemia aquí lo que había era que salir para adelante como fuese. Y lo que hubo es una suspensión del Pacto de Estabilidad.
para que la gente que nos escucha sepa lo que es el Pacto de Estabilidad. Lo que dice es que los estados no pueden gastar más de lo que ingresan, que no pueden permanentemente pasarse de listos y endeudarse. Que eso lo entendería cualquier familia normal. Cualquier familia. Ingreso-gasto. Bueno, usted a estos años ha dicho, oiga, gaste usted lo que haya que gastar, porque aquí hay que salir de este tema. Y se ha gastado mucho. La famosa red de seguridad era el SURE, que era para 100.000 millones, me parece que era para sostener el empleo o atender necesidades de desempleados. El mecanismo europeo de estabilidad ha estado ayudando a los sistemas sanitarios a funcionar en la pandemia, el Banco Europeo de Inversiones a las empresas, y luego han estado el cañón Berta, que han sido los Next Generation. Claro que eso sí que es una novedad. Una emisión conjunta, no de los países, sino conjunta, garantizada por el presupuesto de la Unión, no por los presupuestos de los Estados miembros, y que va a tener que ser amortizada con recursos propios. Eso ha sido un cañón. Bueno, yo creo que esa etapa ha terminado. Tenemos que volver a la disciplina. ¿Qué quiere decir? Que poco a poco, o más bien antes que después, los gobiernos no pueden gastar por encima de lo que ingresan más de un 3%. Sí, ese es al final el objetivo. El objetivo. Y que la deuda pública tiene que situarse a un nivel que sea el 60% del Producto Interior Bruto. Ese es el objetivo. España está en 112, 113. Sí, tendría que bajar la mitad. Claro. Bueno, ¿qué quiere decir? Que hay que apretarse el cinturón. Sí. Y que ya los gobiernos no pueden estar gastando con esta alegría sin preocuparse quién va a pagar esto. Bueno, esto lo vamos a tener que pagar. Esas son las grandes decisiones que van a marcar la economía española y lo que usted intenta explicar, la vida de los ciudadanos, que es lo realmente importante. Y España entra en esta fase en una situación, diga lo que diga el gobierno, muy mala. Muy mal, sí. Muy mala. Es decir, hoy he estado discutiendo con una representante del Partido Socialista que la tesis era que la economía va como un tiro. Y, hombre, mire usted, decir que la economía va como un tiro cuando tenemos el paro más alto de la Unión Europea, totalmente. El más alto. Cuando el paro juvenil está cerca del 30%, el más alto de la Unión Europea también. Cuando la competitividad de España en los últimos 10 años ha avanzado un 0,3%, Europa un 0,9%. Y cuando tú no eres competitivo, tú no puedes pagar salarios altos, porque entonces la empresa entra en pérdidas. Y si no tienes salarios altos, es muy difícil mantener el estado de bienestar. Esa es la segunda perspectiva. Y la tercera es que tenemos unas cuentas públicas desbocadas. Tenemos un déficit muy por encima del límite del 3% y una deuda muy por encima del 6%. En ese escenario en que ya nadie te lo va a comprar, nadie te va a comprar duros a pesetas por más. Efectivamente, porque se sabe la situación. Quiere decir que la política económica tiene que ser una política seria. Y una política económica seria quiere decir hacer un diagnóstico correcto y una terapia correcta. Y esto es lo que hay que explicar a los ciudadanos. Y además, si esto nos están viendo y ahora nos puede decir la gente, bueno, pero es que con la cantidad de impuestos que se siguen encima subiendo, es como que se va exprimiendo más al pueblo. Oye, más IVA, IRPF, impuesto adicional. Usted que conoce y que sabe mucho más de impuestos, de libros, ¿cómo ve realmente ahora mismo España desde el punto de vista fiscal? Es decir, bueno, no, la presión fiscal se fomenta de alguna manera al que alguien puede emprender. La presión fiscal ha subido a una gran velocidad y hay un dato. Yo hay dos datos que me gusta mucho manejar. Uno que no tiene nada que ver, que luego hablaremos si usted quiere, que es el índice de malestar social de Ocun, y otro es la brecha fiscal. Es decir, la diferencia entre lo que el empresario paga y lo que el trabajador se lleva a su casa. Claro, y esa brecha viene determinada por la seguridad social y por los impuestos directos que gravan a las rentas del trabajo. Y esa brecha fiscal es muy amplia. Y cuando tú tienes una brecha fiscal tan alta, tan complicada, los salarios siguen siendo bajos para el trabajador, siguen siendo excesivos para el empresario si no aumenta la productividad y tenemos un desempleo crónico. Esto del desempleo, sobre todo el desempleo juvenil, no es un tema, como dicen los economistas, coyuntural, es decir, que se cure, no, esto es estructural. ¿Qué requeriría eso? Un gran pacto nacional entre las fuerzas políticas y las fuerzas sociales. De reducir, al fin y al cabo, la brecha. Es decir, de hacer una especie de acuerdo sobre la Moncloa. Aquí hay que hacer muchas cosas.
hay que reducir cargas administrativas, cargas burocráticas, porque las empresas nuestras son empresas muy pequeñas, mucho más pequeñas que nuestras. Sí, la mayoría son pymes y sobre todo pymes de menos de 10 trabajadores. Eso es. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí tienen enormes dificultades para subsistir, desde luego tienen enormes dificultades para invertir, sobre todo invertir en la otra gran revolución, que es la tecnológica, y tienen grandes dificultades para exportar. Entonces, tenemos que mejorar la dimensión de las empresas, hacerlas más grandes y, sobre todo, más libres, más capaces de... Yo creo que un problema que siempre tiene España es el exceso burocrático al pequeño empresario. Es decir, una persona que tiene 4 empleados, 5 empleados y que prácticamente a la mitad del tiempo no sea su negocio, sino que sea el papeleo de tengo que llevar todo esto para que no me multen, para que no me sancionen, es una preocupación que distrae de lo que es, si mi objetivo es hacer crecer un negocio. Y eso me lleva a otra cosa, que es hay que volver a repensar el modelo autonómico. Yo soy autonomista. Creo que España es plural y que el Estado autonómico se acopla mejor a España que otro régimen. Pero no puede ser que las autonomías lo que hagan es romper el mercado interior y que tú tengas requisitos distintos en cada una de las autonomías. Eso es lo que no puede ser. Yo creo que hay que simplificar la vida y luego hay que hacer un enorme esfuerzo en educación. Es decir, no puede ser que salgamos siempre la cola en los informes PISA, educación financiera también, que no tengamos una sola universidad entre las grandes universidades del mundo, porque la gente gana y le pagan más, que se desenvuelve mejor si es más productivo, y más productivo tiene muchísimo que ver con la formación. Totalmente. Hay una relación, eso lo había mencionado una vez en la relación directa que había en los países nórdicos, que tienen salarios medios más altos, los líderes prácticamente de Europa, y que casualmente también son los que tienen mayor educación financiera. Y los países del sur, Grecia, Italia, financiera y no financiera. Y financiera y no financiera. Pero me refiero, solo ya la parte, desde el punto de vista financiero, había un ranking. Entonces salía los países de Europa que menos educación financiera tenía, estaba España, Italia y Grecia. Entonces, claro, hay una relación ahí entre... ¿Por qué no se educa? ¿Por qué no se inculca desde el punto de vista de los gobiernos de apliquemos educación financiera como una asignatura más en las escuelas para que la sociedad, oye, aparte de la formación, matemáticas, lenguaje, historia, geografía, filosofía necesarias, la del dinero, siempre digo, es una clave porque el que carezca de esto puede saber, como digo, mucho de un tema y luego tener problemas económicos. A más educación, más facilidad para encontrar empleo, más facilidad para mantenerlo y más facilidad para tener una carrera de promoción interna y, por tanto, que ganes más. Eso es, y de salud mental, al fin y al cabo, porque una persona que le va bien... Sí, yo creo que las personas que mejor formadas están de mejor humor. Sí, porque... Entienden las cosas. Todos somos humanos. Entonces, cuando tienes cubierto las necesidades básicas, es decir, no me preocupo para llegar a fin de mes porque estoy cubierto. Vives más. Claro. Es más feliz una persona. Entonces, es como que siempre digo, va más allá de solo el saber. El saber es vida, al fin y al cabo. Es que fíjese, hay una cosa, lo apuntaba antes, el índice de malestar social, que es un índice que hizo un economista, se llama Okun, que es la suma de desempleo e inflación. En España es el más alto de los 27, peor que Bulgaria. Y desde el 18, en que tenemos la fortuna de estar gobernados por Pedro Sánchez, ha aumentado un 50%. Es que es una auténtica locura. Es decir, veremos ahí relaciones... Por eso cuando me dicen que la economía va bien, digo, pero ¿qué ambición tiene usted para... Depende para quién vaya bien. No, pero sobre todo, ¿qué quiere? ¿Es que usted se conforma con esto? ¿Cree que sobre España... todo ver los datos objetivos. Claro. Porque son datos... Para eso hay datos económicos para valorar. Eso es. Y esto no son percepciones, estos son datos objetivos. Lo bueno de la economía es que son datos y todo se puede recoger tanto desde el punto de vista de este año como el historial. Son cuentas y no cuentos. Efectivamente, muy bien. Hay una parte importante que quería destacarle. Bueno, va a sacar recientemente un nuevo libro. Ya está en las librerías. ¿Nos puede comentar sobre todo? Pues mire, el libro es la continuación de otro que saqué hace 2 años, se llama España en su laberinto, porque tenía Fernando Illazu, que es mi coautor y por cierto es uno de los mejores economistas de este país, forma parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, donde hay 4 personas en los 6 últimos años. Y yo, se llamaba España en su laberinto porque entendíamos que estábamos perdidos. Ahora este se llama España Terra Incógnita y se llama El asedio a la democracia. Y es un grito de alerta. Yo no quiero compararme con el alcalde de Móstoles, pero sí es decir a los españoles, oiga,
sean ustedes conscientes de lo que hay. Y empezamos con una metáfora que es la de la rana. Una rana, si tú la metes en una olla de agua hirviendo, salta. Si la metes en agua fría y vas calentando poco a poco, no se da cuenta se va y muere. adaptando a lo malo, se va pero adaptando aguanta. y muere. Yo creo que España ha tenido siempre movimientos antisistema, movimientos que no les ha gustado el régimen del 78, que han querido cargarse la Constitución. Hasta hace unos años, 10 o 12, había dos. Los secesionistas, que lo que han querido es destruir España, irse de España, y lo que sea el resto de España le está perfectamente sin cuidado porque no se van a quedar. Han matado incluso para eso. Y surgió en 2000, después de los indignados, La Puerta del Sol, Podemos, otro movimiento que es la extrema izquierda, que ellos dicen no nos gusta la España constitucional, es decir, no nos gusta un país que tenga una soberanía única aunque tenga autonomías, queremos una España plurinacional, confederal, con relaciones bilaterales entre el gobierno de la nación y cada una de las comunidades autónomas, con una economía muy intervenida, la obsesión por intervenir y controlar por todo. control, Bueno, control. Y eso saben que no lo pueden hacer dentro de la Constitución y que tampoco pueden cambiar la Constitución porque no tienen números. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que han hecho todos los dictadores en ciernes o todos los autócratas. Con los votos apoderarse de las instituciones, hacer una operación de taxidermia, la abren, le sacan las vísceras, la rellenan de serrín y la vuelven a cerrar. Y parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Un asedio a la democracia. Mire, el Parlamento, la gente esto no lo sabe, pero en el Parlamento el 70% de las decisiones legislativas, lo contamos en este libro, son decretos leyes. Decretos leyes están previstos para casos de urgencia. ¿Por qué? Porque usted, si es diputado, cuando ve un decreto de ley, le dicen sí o no, no tiene posibilidad de decir enmiendas o mejorarlas. De ese 70%, solo el 14% se discuten luego como proyecto de ley en que puedas introducir enmiendas. Luego tienen otro truco que la gente no conoce. De lo que no es ese 70%, lo que es incómodo, no lo manda el gobierno un proyecto de ley, lo mandan los grupos parlamentarios. ¿Por qué? Porque si lo manda el gobierno tienes que pasar por las orcas caudinas del Consejo del Poder Judicial, del Consejo de Estado, varios informes de los órganos que están hechos precisamente para garantizar la separación de poderes. La administración la van a ocupar de arriba abajo, van a quedarse con la justicia y vamos a un modelo realmente preocupante. Es decir, eso es la situación. Y en este libro lo que anunciamos, no me diga usted que no sabía dónde iba, porque empezamos a estudiar desde Lenin y Mussolini hasta lo que ha pasado, lo que está pasando en Venezuela o en Chile o en cualquier otro país. O sea, que es un libro al final que recoge los patrones y que da una fotografía de la España actual. De la España actual, pues, si seguimos por este camino, sepa usted lo que le va a pasar. Pues va a ser seguramente un libro muy interesante. Les deseo muchísimos éxitos. No tenemos ya tiempo para más. Pues ha sido nada, encantado de... Se llama España Terra Incógnita, el asedio a la democracia, y lo dice con casi todos los países en el nuestro existe desde antiguo partidos, lo que le he contado, movimientos cuyo propósito era la demolición del régimen constitucional. Mientras ha habido partidos fuertes que respetaban la Constitución, siempre hubo estabilidad. El problema es cuando el Partido Socialista ha dejado de cumplir esa función y se ha hecho un partido populista. Cuando se abre esa brecha, eso ya está. Y ya entonces empezamos, una brecha pequeña, a polarizar, el muro, el no entendimiento, el relativismo, aquí nada importa. Ojalá haya un cambio, porque es verdad que... No, España lo necesita. Que, como bien dice, el libro va un poco a la deriva y hay que ahora cambiar el rumbo. Muy bien. Pues Margallo, un verdadero placer estar muchas gracias. Aquí en La Campana. Y con todos ustedes, muchísimas gracias por esa asistencia. Hoy estuvimos con Margallo hablando también de hipotecas, hablando de especulación de opciones, y nos esperamos en el próximo episodio con más educación financiera. Un saludo.